Hola, mi nombre es María Nieves Arán, soy médica nefróloga del Hospital El Cruce de Alta Complejidad de Florencio Varela y les voy a presentar la siguiente clase que abordará el tema rechazo agudo en trasplante renal. Vamos a comenzar diciendo que el rechazo agudo del injerto renal se define como un deterioro agudo en la función del injerto asociado con cambios histológicos específicos de este. El rechazo agudo del injerto renal es una de las principales causas de disfunción del mismo. Incluso entre pacientes que se recuperan, los episodios de rechazo agudo pueden tener un impacto negativo en la supervivencia del injerto a largo plazo. Además, es un predictor importante de esclerosis intersticial y atrofia tubular, anteriormente llamada nefropatía crónica del trasplante, que es responsable de la mayoría de las pérdidas de injerto después del primer año posterior al trasplante. En las últimas 3 décadas ha habido una reducción dramática en la incidencia del rechazo agudo debido a la introducción de fármacos inmunosupresores potentes, como son los inhibidores de la calcineurina y los antiproliferativos. En la década del 80, al menos un episodio de rechazo agudo ocurría en el 50 al 60% de los receptores de trasplante renal durante el primer año. Y entre el año 2005 y el 2009, esta incidencia bajó a un episodio de rechazo agudo durante los 5 primeros años posteriores al trasplante en el 17% de los pacientes que recibieron trasplante de donante vivo y en el 20% de los pacientes que recibieron riñones de donantes fallecidos. Sin embargo, la optimización de la inmunosupresión para prevenir el rechazo del injerto, pero a su vez minimizar la toxicidad de los medicamentos, las infecciones, las neoplasias malignas, la diabetes post-trasplante, la dislipemia, siguen siendo un desafío. Vamos a hablar un poco de la inmunología del trasplante, que es el mecanismo que subyace al rechazo del injerto, la diferencia genética entre el donante y el receptor, la causa del rechazo del injerto. Si se realiza un trasplante, ya sea de células, tejidos u órganos entre individuos genéticamente idénticos, estos no son rechazados. Pero si existiese una diferencia, por más mínima que sea, entre el donante y el receptor, será suficiente para causar rechazo. Por esa mayor diferencia, mayor posibilidad de rechazo y además mayor severidad. Por eso es que es necesaria la administración continua de inmunosupresión durante todo el tiempo que se tenga un trasplante renal funcionante. Entonces, ¿qué es el rechazo? El rechazo es el resultado final de la respuesta inmune del receptor a elementos genéticamente determinados presentes en el órgano trasplantado. Estos elementos son proteínas diferentes entre el donante y el receptor y se conocen como antígenos del trasplante, o también llamados haloantígenos. Distintos órganos tienen diferente predisposición al rechazo, tanto porque tienen una respuesta inmune desigual o porque tienen distinta susceptibilidad al daño inmunomediado. Y esto se refleja en la cantidad de inmunosupresión requerida para mantener la función y la sobrevida del injerto a largo plazo. Los injertos hepáticos, por ejemplo, necesitan menos inmunosupresión por más tiempo. Los pulmones y el intestino requieren más inmunosupresión por menos tiempo. Y en algún lugar entre los dos ejemplos anteriores se ubican el corazón y el riñón. Con respecto a los mecanismos que subyacen al rechazo de órganos, los linfocitos T son los actores principales que actúan orquestando toda la respuesta inmune. Inmediatamente después de la cirugía del trasplante, la sangre del receptor comienza a circular por el órgano trasplantado, se produce un reconocimiento como no propio de los antígenos del donante que se encuentran en la superficie de las células del injerto. Los linfocitos T del receptor se diferencian en linfocitos T citotóxicos o helper. Los linfocitos T citotóxicos tienen un efecto directo citotóxico sobre las células del injerto. Los linfocitos T helper secretan citoquinas que por un lado inducen a las células B a producir anticuerpos contra el injerto, causando así inflamación, reclutando y activando células mieloides, como los linfocitos. Y esos anticuerpos generan injuria en el injerto al gatillar la cascada del complemento o por estimulación de macrófagos y células natural killer. Por lo tanto, el rechazo del órgano es una cascada de eventos de daño iniciado por el reconocimiento de antígenos del donante como no propios por los linfocitos T del receptor. Por esto las drogas inmunosupresoras que actúan
frenando o impidiendo tanto la activación como la proliferación de los linfocitos T, se utilizan para evitar el rechazo. Con respecto a los antígenos del trasplante, los principales antígenos responsables de gatillar la activación del linfocito T son los antígenos HLA. Pero hay que tener en cuenta que también existen los antígenos no HLA y los del grupo A. Con respecto a los antígenos HLA, estos están encodados por una familia de genes que se encuentran en el cromosoma 6. Existen dos familias, los HLA clase 1 y los HLA clase 2. Los HLA clase 1 clínicamente relevantes son los A, B y C, presentes en todas las células nucleadas del organismo y en las plaquetas, pero no en los rojos. Los HLA clase 2 clínicamente relevantes son los del grupo P de Q y de R. La expresión de los antígenos HLA clase 2 se limita a los linfocitos B, a algunas células mieloides, como las células dendríticas y los macrófagos, y a algunos linfocitos activados. Las células dendríticas y macrófagos son células receptoras de antígenos que están equipadas para engullir y procesar los antígenos para presentárselos a las células T. Una persona hereda dos alelos de cada gen HLA, clase 1 y 2, uno de cada progenitor. Y ambos alelos se expresan como proteínas porque es una herencia codominante. Esto resulta en que cada célula expresa dos moléculas distintas de cada tipo de HLA. Los hijos comparten con cada padre el 50% de su HLA. Esto se suele mencionar como que comparten un haplotipo. Entre hermanos tienen 25% de probabilidades de compartir dos haplotipos, denominarse HLA idénticos, un 25% de probabilidades de no compartir ningún haplotipo y un 50% de probabilidades de compartir un haplotipo. Con respecto a los antígenos no HLA o antígenos de histocompatibilidad menor, hay que decir que incluso órganos trasplantados entre individuos con cero mismatch HLA, por ejemplo, hermanos que comparten ambos haplotipos, no están libres de riesgo de rechazo. Esto es debido a que cualquier proteína que esté presente en el inserto, pero no en el receptor, se comporte como un antígeno extraño o no propio. Tal vez un solo antígeno no HLA no es lo suficientemente potente como para inducir a la inmunidad, pero dado que existen múltiples disparidades de antígenos no HLA entre el donante y el receptor, la respuesta acumulativa puede ser significativa. Bien, por otro lado, los antígenos del grupo sanguíneo, la incompatibilidad ABO es una importante barrera para el trasplante de órganos por dos motivos. Primero, porque los antígenos ABO están presentes en todas las células, no solo se limitan a los glóbulos rojos. Y segundo, que desde la infancia se generan anticuerpos contra los otros grupos sanguíneos. La persistencia de anticuerpos anti-A o anti-B en el receptor, por ejemplo en un paciente grupo 0, lleva a un rechazo hiperagudo del injerto si proviene de un donante de los grupos A, B o AB. Este tipo de rechazo mediado por anticuerpos se caracteriza por destrucción de células endoteliales, necrosis hemorrágica en minutas u horas de trasplante. Por suerte, hoy en día es una entidad extremadamente rara dado al match minucioso entre grupos sanguíneos. Bien, vamos a comenzar con la clasificación. Hay dos formas histológicas principales de rechazo agudo. El rechazo agudo mediado por células T o rechazo celular, que se caracteriza por la infiltración linfocítica de los túbulos, el intersticio y en algunos casos de la íntima arterial. Y el rechazo activo mediado por anticuerpos, antes denominado rechazo agudo humoral, cuyo diagnóstico requiere evidencia morfológica de lesión tisular, pero además evidencia de anticuerpos circulantes específicos contra el donante y además evidencia de interacción anticuerpos-célula endotelial como depósitos de C4D en el injerto. Bueno, también vamos a decir que pueden coexistir al mismo tiempo en el injerto el rechazo agudo mediado por células T y el rechazo agudo mediado por anticuerpos. Mediado por anticuerpos.
vamos a mencionar el rechazo clínico, que se define como la presencia de evidencia histológica de rechazo agudo en la biopsia sin una elevación de la concentración de la creatinina sérica. Esto se detecta mediante una biopsia de protocolo o de vigilancia que se obtiene en un momento preespecificado basado en un protocolo después del trasplante o en la detección de anticuerpos específicos contra el donante de novo. La mayoría de los informes histológicos de los rechazos subclínicos son mediados por células T, pero ocasionalmente se encuentran cambios histológicos de rechazo mediado por anticuerpos en ausencia de deterioro de la función renal. Hay factores de riesgo para el rechazo agudo, y estos incluyen la sensibilización previa, es decir, la presencia de anticuerpos específicos del donante, o un panel de anticuerpos reactivos elevado, cuando hay discrepancias en el antígeno leucocitario humano, o sea, entre el HLA, entre el donante y el receptor, cuando el receptor es pediátrico, cuando la raza del receptor es afroamericana, cuando hay incompatibilidad de grupos sanguíneos, lo cual no ocurre, pero bueno, podría suceder, por error, digamos, pero esto no ocurre, cuando el tiempo de isquemia es prolongado, o cuando hay una función retrasada del injerto. Estos son factores de riesgo para el desarrollo de un rechazo. Además, los pacientes con un episodio previo de rechazo, que reciben un segundo trasplante o más, y los que no cumplen con la medicación, tienen también mayor riesgo de rechazo agudo. Bueno, ¿cuándo sospecharlo? La mayoría de los episodios de rechazo agudo ocurren dentro de los primeros 6 meses después del trasplante. Y muchos de estos episodios ocurren poco después de la cirugía. El rechazo después de los 12 meses generalmente se debe a incumplimiento o reducción demasiado agresiva de la inmunosupresión. Y también, bueno, hay que sospecharlo en cualquier momento, luego de cambiar la inmunosupresión o en caso de infección. La mayoría de los pacientes que tienen episodios de rechazo agudo son asintomáticos. Sin embargo, en ocasiones los pacientes presentan fiebre, malestar general, oliguria y dolor o sensibilidad en el injerto. Estas manifestaciones son poco frecuentes con los regímenes farmacológicos y inmunosupresores modernos, en particular con los inhibidores de la calcitonina, a menos que se suspenda por completo la inmunosupresión, y ahí es donde estos síntomas pueden aparecer. Dado que la mayoría de los pacientes son asintomáticos, el rechazo agudo solo se sugiere por una disfunción aguda del órgano con aumento de la creatinina sérica o con aparición de proteínas. O también por falta de progresión descendente en la curva de creatinina en el postoperatorio inmediato, cuando nos encontramos ante una NTA prolongada más allá de lo esperado, y en el sedimento urinario muchas veces podemos encontrarnos con leucocituria, que en verdad es eosinofiluria. Bueno, ante una disfunción del injerto siempre es importante descartar otras causas de ascenso de la creatinina, como pueden ser un error de laboratorio o la utilización de medicamentos que bloquean la secreción tubular de la creatinina, como son la cimetidina o la timitroprima, descartar causas extrarrenales, valorar la presencia de hipovolemia, puede existir un linfocele que puede ser asintomático o puede estar generando una obstrucción del tracto urinario. También hay que descartar obstrucción vascular o infección. Puede estar existiendo una NTA, o el paciente puede estar cursando una pielonefritis aguda. Siempre hay que descartar toxicidad por drogas, entre ellas los inhibidores de la calcineurina como cefalorina o tacrolimus, aminoglucósidos, anfotericina B, ciprofloxacina. Siempre pensar que podemos estar ante una microangiopatía trombótica. También no olvidarse de que puede haber émbolos de colesterol ante un paciente que fue sometido a un procedimiento endovascular. También podemos estar ante un cuadro de nefritis intersticial aguda o ante una recidiva precoz de una glomerulopatía presente en sus riñones nativos y que llevó al paciente a la insuficiencia renal crónica terminal.
Entonces, para descartar todo lo anteriormente mencionado, realizaremos una anamnesis y un examen clínico completo, buscando signos, sintomatología de hipovolemia o infección sistémica. Repasaremos las indicaciones del paciente para chequear la presencia de drogas que inhiban la secreción tubular o otras drogas tóxicas. Podemos repetir la determinación de creatinina, buscar otras anormalidades en el laboratorio que nos orienten a una MAT sistémica, revisar siempre el dosaje de los anticoagulinúricos. Hay que realizar un urocultivo para descartar infección y una imagen. Siempre, en general, se solicita un ecodoppler, que es lo que uno más tiene disponible. Y con la ecografía vamos a descartar causas obstructivas, veremos las características del parénquima renal. Podemos encontrarnos con aumento del tamaño renal, con altos índices de resistencia intrarenal o con una perfusión deficitaria. Pero bueno, sin duda el gold estándar para el diagnóstico del rechazo es la biopsia del injerto, que se valorará mediante microscopía óptica y si hay disponibilidad de sospecha residual de glomerulopatía se puede solicitar inmunofluorescencia, pero para orientar o alejar el diagnóstico hacia un rechazo humoral no debe faltar la determinación por inmunohistoquímica de la marcación de C4D. Por otro lado, hay que realizar una determinación de anticuerpos antidonantes específicos para orientar el diagnóstico hacia un rechazo humoral. Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar en el informe histológico ante un cuadro de rechazo agudo celular? Va a haber infiltrado intersticial mononuclear, con edema intersticial, tubulitis, que son las células mononucleares que invaden los túbulos y se insinúan entre las células epiteliales tubulares, endotelialitis, que es la infiltración de las células mononucleares bajo el endotelio alveolar. El sistema de clasificación de Banff es una clasificación histológica que clasifica en distintos tipos de rechazo mediado por células T agudo, teniendo en cuenta el porcentaje de inflamación intersticial, de tubulitis o la presencia de arteritis. Y los clasifica en rechazo borderline, de tipo 1A, 1B, 2A, 2B y tipo 3. Con respecto al tratamiento del rechazo agudo mediado por células T, vamos a utilizar corticoides en altas dosis. Vamos a iniciar con la dosis bioral y reducirla gradualmente en 1 a 3 semanas, en algunos pocos casos. La mayoría de las veces vamos a utilizar la vía endovenosa, impulsos. Hay que administrarla a goteo lento. Hay que tener en cuenta que la administración de corticoides en altas dosis tiene implicaciones. Y en un 75% de los casos de rechazo agudo revierten luego de este tratamiento, pero si el rechazo agudo celular es recurrente o es resistente o es de un grado de la clasificación de Banff que lo merite, se va a sumar también la utilización de timoglobulina. La timoglobulina siempre recuerden que hay que utilizar, se administra endovenoso en el paciente hospitalizado, se administra en forma lenta y por vía central, con premedicación para evitar reacciones anafilácticas, y siempre tener en cuenta que aumenta la susceptibilidad a las infecciones virales y a los desórdenes linfoproliferativos. También aumenta la mortalidad a corto y largo plazo por infecciones y por procesos malignos. El objetivo de la terapia para el tratamiento del rechazo mediado por células T es revertir el rechazo y restablecer la función del injerto lo más cerca posible de la línea de base. Con respecto al diagnóstico del rechazo activo mediado por anticuerpos o rechazo humoral, se valorará, además de los hallazgos morfológicos de la microscopía óptica, otros dos pilares fundamentales. Con respecto a los cambios morfológicos de injuria tisular aguda, estos son
la inflamación de la microcirculación en los capilares peritubular, lo cual se denomina capilaritis peritubular, y o de los capilares glomerulares o glomerulitis. Puede haber también trombosis capilar, necrosis senoide, NPA. Pero bueno, además del aspecto histológico, tiene que haber evidencia inmunopatológica de acción del complemento, que es la presencia del C4D en los capilares periturbulares. Y por otro lado, siempre se busca la presencia de anticuerpos antidonantes específicos. Con respecto al tratamiento, el objetivo principal es eliminar los anticuerpos específicos del donante existentes y erradicar la población clonal de células B o células plasmáticas, que es responsable de su producción. En general, se realiza tratamiento a todos los pacientes que tienen evidencia de rechazo activo mediado por anticuerpos en la biopsia. Las instituciones que realizan biopsia de injerto de vigilancia y protocolo tratarán, según consideren, a los pacientes en los que se diagnostica que tienen rechazo mediado por anticuerpos subclínico mediante biopsia de vigilancia. Otra situación posible es que los pacientes tengan cambios histológicos con C4D negativo. En este caso, en general, se trata con el mismo enfoque que usamos en el resto de los pacientes que tienen el C4D positivo. Y el tratamiento, con respecto al tratamiento, el tratamiento óptimo de rechazo mediado por anticuerpos activo no está claro y no se han realizado ensayos controlados, aleatorizados con poder estadístico suficiente o adecuado para comparar la seguridad y la eficacia entre diferentes estrategias terapéuticas. En general, el tratamiento realizado se basa principalmente en evidencia disponible de baja calidad y son en gran medida consistentes con las pautas de práctica clínica de ASCADIGO del 2009 y del consenso de expertos del grupo de trabajo de la Sociedad de Trasplante del 2019. Aunque los pacientes con rechazo mediado por anticuerpos activo posiblemente podrían ser tratados en forma ambulatoria, generalmente el tratamiento se realiza con el paciente hospitalizado por la complejidad del régimen de tratamiento. El tratamiento incluye una combinación de glucocorticoides, plasmaféresis e inmunoglobulina intravenosa, y en algunos pacientes rituximab de la siguiente manera. La metilprednisonona endovenosa en una dosis de 300 a 500 miligramos diarios durante 3 a 5 días, seguida de una reducción rápida de la prednisona oral a la dosis de mantenimiento previa del paciente, o se puede dejar un poquito más alta en los casos en que no se sospecha falta de adherencia. La plasmaféresis se puede realizar en forma diaria o preferentemente día por medio. Generalmente se realizan 6 sesiones. El tratamiento inicial suele ser un intercambio de volumen y medio con albúmina, y los tratamientos posteriores son un intercambio de un volumen con albúmina. La inmunoglobulina endovenosa se administra una dosis de 100 miligramos por kilo después de cada sesión de plasmaféresis, y luego de terminar la plasmaféresis se completa la dosis total planificada, que es en 2 o 3 días. La dosis objetivo total acumulada es entre 1 gramo y 2 gramos kilo. El rituximab, el uso del rituximab es más discutido. Algunos lo utilizan solo en casos de evidencia de inflamación vascular en la biopsia, es decir, glomerulitis peritubular, y la dosis es entre 200 y 375 miligramos por metro cuadrado después de completar la plasmaféresis y la inmunoglobulina. En todos los pacientes se administra profilaxis antimicrobiana y antiviral con una pauta idéntica a la administrada en el post-trasplante inmediato. Esto incluye profilaxis contra nefritis, contra el citomegalovirus y contra el herpes virus en pacientes con bajo riesgo de citomegalovirus. Por otro lado, voy a mencionar que el rechazo hiperagudo, del cual tiene lugar en minutos ahora después del deslampeo de los vasos del órgano, es un acontecimiento dramático que está producido por anticuerpos citotóxicos formados que se encuentran en el suelo del receptor y son de tipo anti-HLA clase 1 o anti-AGO.
Estos aparecen en respuesta a una exposición previa a haloantígenos a través de transfusiones de sangre, trasplantes previos o embarazos. Bien, la célula endotelial es estimulada para producir factor de von Willebrand, hay adhesión y agregación plaquetaria, activación del complemento de la cascada de la coagulación y producción de múltiples mediadores inflamatorios. Finalmente, el tejido sufre una lesión isquémica irreversible. En su forma típica, este cuadro es reconocido en la sala de operaciones. Luego del deglapeo, en lugar de ponerse turgente y rosado, el órgano se vuelve flácido, cianóptico, no hay formación de orina. Y en la biopsia, primero se ven afectados los capilares peritubulares y glomerulares, se encuentran acúmulos de eritrocitos, luego se involucran las arteriolas glomerulares, hay hemorragia intersticial, más marcadas en la unión córtico-medular, infiltrados por neutrófilos, y luego de las 24 horas necrosis tubular con trombosis y necrosis fibrinoide de pequeños vasos con necrosis cortical completa. Bueno, para finalizar, vamos con algunas conclusiones. Siempre tener una alta sospecha, repasar diagnósticos diferenciales, descartar otras causas de disfunción del injerto. En líneas generales se puede decir que el rechazo agudo mediado por células T temprano y tratado en forma rápida tiene un buen pronóstico, pero el rechazo agudo celular tardío y el mediado por anticuerpos tienen un impacto negativo sobre la sobrevida a largo plazo del injerto. Por este motivo, lo más importante es prevenir, pensar siempre en el riesgo inmunológico de cada paciente particular y trabajar para lograr mayor adherencia. Y por último, antes de iniciar un tratamiento inmunosupresor pesado, siempre tener en cuenta sus potenciales consecuencias adversas que pueden poner en peligro la vida del paciente. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.